Empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo nos encontrábamos entrando en el fin de semana y proyectábamos el siguiente rango, que era un rango entre la zona de los $34.400 y los $35.100. Fijaros que Bitcoin ha respetado este rango que marcamos, así que ya podemos eliminar el rango y podemos ver que aún nos encontramos por encima del soporte del canal ascendente que estamos trabajando de toda esta última alza que hemos tenido tan volátil en Bitcoin. Dijimos que posteriormente al fin de semana veríamos qué patrón habría desarrollado Bitcoin. Y en este caso, durante el fin de semana, ha estado desarrollando un patrón alcista, pero como ya sabíamos que era un rango, el patrón alcista no llevaría a un Bitcoin a tener fuertes alzas, sino que se mantendría en el rango que comentamos. A partir de ahí se quedó sin espacio alcista y ya había culminado el fin de semana y Bitcoin desde la parte alta del rango ha ido nuevamente hasta la parte baja, que sería el soporte que hemos comentado. A partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues bien, fijaros que tenemos un espacio bajista. Sí que es verdad que es un espacio bajista breve, es corto, no es un espacio bajista largo como el que por ejemplo tuvimos en esta ocasión. Fijaros que teníamos, desde que se culminó el espacio alcista, teníamos 4 días de caída y tuvimos una caída desde el punto más alto de $1.500. En esta ocasión, desde que se culminó el alza, tenemos unos 3 días, es decir, un día menos de espacio bajista. ¿Significa esto que Bitcoin buscará tener caídas? Para que tenga caídas deberíamos de romper el soporte medio del canal que hemos comentado. Hasta que Bitcoin no rompa este soporte, Bitcoin sigue siendo alcista porque podría seguir manteniéndose en rango, culminar el espacio bajista y a partir de ahí, sin tener un espacio de caída, Bitcoin podría tener un alza. Hay que estar atentos al soporte del canal, que serían aproximadamente en estos momentos el soporte de los 34.600. Si vosotros veis que cierra una vela con el cuerpo de vela por debajo del soporte, Bitcoin tendría una caída hasta el siguiente soporte como mínimo de los 33.500 y con una caída como máximo hasta los $32.500. Así que sí que es verdad que tenemos un espacio bajista, por lo que es más probable que Bitcoin tenga un desarrollo bajista, pero como hemos estado viendo que Bitcoin se está manteniendo en una zona de rango, no se confirmaría esta caída hasta que Bitcoin no rompiese el soporte con un cierre de vela por debajo. Fijaros que el RSI también nos dice que tenemos un espacio bajista, pero esta caída, como hemos dicho, no se confirmaría hasta que Bitcoin no rompiese el soporte, que por el momento está aguantando bastante bien. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Como podemos ver, nosotros traíamos una divergencia bajista y nos encontrábamos en una zona de resistencia, por lo que nosotros decíamos que había que tener cuidado en entrar Bitcoin en esta zona, ya que tenía divergencia bajista. En el RSI nos encontramos en una zona fuerte de resistencia que en el pasado, como vimos, era un gran soporte que hacía que Bitcoin se impulsase fuertemente en varias ocasiones. Actualmente, como en esta zona tuvimos una ruptura, este ya no actuaba como soporte, sino que en estos momentos está actuando como resistencia. Ahora bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que nos muestran los indicadores? Pues bien, el RSI tenía una divergencia bajista y en cuanto al CCI, aún se encuentra justo en la zona de soporte del movimiento alcista. Es verdad que se le está agotando el espacio, pero aún le quedan varios días de espacio alcista. ¿Qué significa esto? Significa que es un buen momento de compra, es decir, de swing trader, no para un holder, porque un holder quiere una compra para años. No es un buen momento de compra para un swing trader, ya que a pesar de que nos encontremos por encima del soporte y nos encontremos en un espacio alcista del diario, sí que es verdad que ya lo estamos por culminar y estamos viendo síntomas de fatiga del alza, como por ejemplo esta divergencia bajista del RSI. De la misma manera que lo vimos al contrario. En esta zona, cuando ocurrió esta vela envolvente, vimos una fatiga del movimiento bajista, ya que había divergencias alcistas tanto en el RSI como en el CCI. Por lo que, de la misma manera que en esta zona no era una buena zona de venta,
esta no es una buena zona de compra para swing traders. Entonces, ¿cuál es el escenario más probable que nosotros creemos que va a ocurrir? En caso de tener una ruptura bajista del soporte que hemos comentado en 4 horas, lo más probable que nosotros creemos es que Bitcoin tenga un retroceso como mínimo hasta esta zona de soporte, que serían los 33.500. Y en caso de ver a un Bitcoin fuerte bajista, el siguiente soporte se vería en los $31.500, que este soporte lo veo muy fuerte y muy poco probable de que Bitcoin lo rompa en un primer embate bajista. Ahora bien, si Bitcoin en la temporalidad de 4 horas agota el espacio bajista y no ha roto, muy importante, y no ha roto el soporte, Bitcoin aún se encontraría dentro del espacio alcista y respetando el soporte, por lo que podríamos ver otra alza como mínimo hasta los $36.800, que probablemente provocaría una divergencia bajista en el CCI y también una confirmación de anterior soporte como actual resistencia para buscar caídas en el RSI. Pero por el momento lo más importante es la temporalidad de 4 horas, este soporte que hemos comentado, que en caso de ser roto veríamos a un Bitcoin teniendo caídas como mínimo hasta los $33.500. Y ahora vamos a hacer una breve conclusión haciendo un resumen de ambas temporalidades para entender mejor la proyección. En cuanto a la temporalidad de 4 horas tenemos un espacio bajista, que es probable que Bitcoin, como en esta vela actual, esté intentando atacar este soporte. Pero como hemos visto, este soporte ha estado aguantando durante los últimos días. Por lo que es muy importante, y en caso de tener una ruptura bajista de este soporte, veríamos un Bitcoin buscar precios más bajos como mínimo hasta los $33.800. En caso de tener esta ruptura bajista, confirmaría la caída y finalmente la ruptura del espacio alcista del diario, yendo a buscar como mínimo el soporte de los 33.500, como hemos comentado, en la temporalidad de 4 horas, y como zona muy buena de compra, zona ideal de compra, sería el soporte de los $31.500. Pero ojo, es posible que no llegue hasta ese soporte y veamos un siguiente impulso desde esta zona. Pero esto ya lo iremos viendo a medida que Bitcoin se desarrolle. Gracias por llegar hasta el final y les quiero comentar un pequeño detalle, y es que en esta comunidad abriremos un canal de Telegram gratuito en caso de que lleguemos o bien a 1000 suscriptores o bien a 100 likes en un vídeo. Dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Esto significa que les gusta mi contenido y les agradezco mucho vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.